El surgimiento hace miles de años de una cadena de volcanes y altas montañas dio lugar a la creación de una prodigiosa cuenca que alojó en su seno 5 lagos que dieron vida a pueblos, barrios, villas y ciudades. Al paso de los siglos han ido conformando la Ciudad de México, una de las más grandes, complejas y bellas del mundo. Esto es Crónicas y Relatos de México. ¿Qué tal? Soy Ángeles González Gami. Bienvenidos a Crónicas y Relatos de México. Buena parte del amor histórico de la Ciudad de México se alberga en antiguas construcciones. Templos y conventos que lograron sobrevivir el abandono, la destrucción, la incuria y se mantuvieron en pie. Muchos de ellos, muy bien restaurados, en la actualidad albergan instituciones culturales que nos permiten apreciar su hermosa arquitectura y recuperar su historia, que en muchos sentidos es la de la ciudad misma. Hoy vamos a visitar 2 de ellos, que se encuentran en el centro histórico. Acompáñenme. Con Hernán Cortés vinieron algunos franciscanos que al poco tiempo fueron seguidos por un grupo más numeroso para fundar el primer convento que se levantó en la Nueva España, muy cerca de la Plaza Mayor. Al poco tiempo llegaron los dominicos, después los agustinos y finalmente en la segunda mitad del siglo XVI llegaron los jesuitas. El arzobispo Fray Juan de Zumárraga, un hombre muy visionario, vio que estaban haciendo hijas de españolas y que necesitaban instrucción religiosa, cuidado, y entonces mandó pedir monjas a España. Así, en 1540 llegó un grupo de concepcionistas que establecieron un gran convento que fue el semillero para la creación de innumerables conventos en la Nueva España y particularmente en la Ciudad de México. En 1585, un grupo de monjas concepcionistas va a fundar el convento de San Jerónimo, en unos predios que les va a donar una mujer muy rica, doña Isabel de Barrios, hija del famoso conquistador Andrés de Barrios. El convento era exclusivamente para criollas y españolas. Pero se dieron cuenta de que había muchachas mestizas que tenían muchos talentos para la música, para el arte, y querían incluirlas. Entonces consiguieron con obras pías donaciones para las dotes de estas muchachas. Ellas vivían aquí, en sus celdas, que eran unas casitas que se construían al gusto cada quien. Era, la verdad, una vida muy regalada, que era muy criticada por las monjas españolas que vivían en comunidad. Este convento padeció muchísimas modificaciones a lo largo de los siglos, por las inundaciones, por terremotos y para ponerse a la moda. En el siglo XVIII finalmente lograron terminar su enorme convento con 6 patios, su templo preciosísimo, estilo barroco. Ya se llegaron muy felices hasta mediados del siglo XIX. En esa centuria, como recordarán, se aplicaban las leyes de reforma y las monjas tuvieron que abandonar el convento. En 1867, las últimas religiosas, con su manto negro y sus escapularios, abandonaron el convento. Al quedar vacío, el convento comenzó a ser fraccionado y dedicado a una multitud de usos. Bueno, se estableció aquí en una parte una lechería, en otra un hotelillo junto al templo, una parte fue vecindad. Fíjense, aquí estuvo un tiempo la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, la famosa LEAR. En este patio hermosísimo se instaló un salón de baile, que bueno, fue de lo más popular, el Esmirna Dancing Club. Se clausuró en 1957. En los años 70, el historiador Francisco de la Maza y la escritora Margarita López Portillo convencieron al presidente Luis Echeverría de que lo expropiara y se restaurara para dedicarlo a fines culturales.
El arquitecto Manuel Sánchez Santoveña, quien llevó a cabo la remodelación, por supuesto apoyado por todo un grupo de especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, cuenta que el gran claustro principal, que es enorme, que está basado en las proporciones heptagonales. Fíjense qué interesante. Él dice que no ha visto otro caso así y que seguramente había un simbolismo en ello, porque como recordamos, el 7 en todas las culturas ha tenido un gran significado. Y bueno, se llevó a cabo esta notable restauración y en otro espacio les voy a platicar qué sucedió cuando se establece aquí la Universidad del Claustro de Sor Juana. Acompáñenme. Nos encontramos en una de las celdas del convento de San Jerónimo. Se recuperaron muchísimos espacios y construcciones de la época, entre otras un fogón muy bonito decorado con pinturas, hay pinturas en las paredes, hay una tina. O sea, se habla de que aquí se vivía muy bien, muy representativo de que nos da la idea de cómo eran estas casitas en donde vivían las monjas. Y les voy a decir lo que es muy emocionante, pensar que quizás esta fue la celda de Sor Juana Inés de la Cruz. Ella nació en Nepantla, el Estado de México, en 1648. Y siendo una niñita pequeñita, prácticamente aprendió a leer por sí misma. Y fíjense, a los 8 años ganó un premio de poesía por una loa al Santísimo Sacramento. Al iniciar la adolescencia, quería que la dejaran entrar a la universidad vestida de varón porque no se admitían mujeres. Su madre no lo permitió. Entonces vino a la Ciudad de México a casa de unos tíos, donde aprendió latín y se bebió verdaderamente en la biblioteca. Empezó a cundir su fama y los virreyes de Mancera la quisieron conocer. Se encantaron con ella y le invitaron a ser dama de la corte. Se volvió la dama predilecta de la virreina, a quien les hizo muchas poesías. Pero claro, eso también le trajo muchas envidias, intrigas. Su confesor, Antonio Núñez de Miranda, la convenció de que ingresara a un convento donde iba a poder tener el tiempo y el espacio para realmente dedicarse a su obra. Y así ingresó a este convento de San Jerónimo, donde habría de permanecer hasta su muerte. Aquí realizó la mayor parte de su obra, que fue vastísima. Todos los géneros que se puedan imaginar, incluyendo obras de teatro. Pero hubo algunas obras que fueron polémicas. Una de ellas le causó graves problemas, que fue la famosa Carta Atenagórica. En ella, la tesis fundamental es que la mayor gracia de Cristo fue darle al hombre la libertad. Y esto le causó tremendos conflictos con la Iglesia. Ella falleció aquí, el año de 1695, contagiada por una terrible epidemia de peste que invadió el convento. Murieron muchas de las religiosas y ella, cuidándolas, se enfermó también. Aquí se conservan sus restos. Seguimos en Crónicas y Relatos de México. Seguimos en nuestro recorrido por viejos conventos con nueva vida. Vamos a tener la oportunidad de platicar con la maestra Carmen López Portillo, rectora de la Universidad del Claustro de Sor Juana, quien nos va a platicar la historia de esta joven pero ya muy sólida universidad. Carmen, gracias por platicar con nosotros y cuéntanos la historia de esta institución. El claustro tiene ya como 40 años de vida institucional. Recibí el claustro en una situación un poco difícil, con una sola licenciatura, y era más bien un centro cultural. En estos 25 años, este centro lo fuimos convirtiendo en universidad. Abrimos una serie de programas académicos, básicamente en humanidades. En 1992-93, un grupo de gente encabezados por Lupita Pérez San Vicente me propuso que por qué no hacíamos el programa en gastronomía. Me pareció de lo más interesante, sobre todo entender el fenómeno gastronómico como un fenómeno cultural integral que abarca distintos aspectos. La licenciatura se abrió en 1993, de manera que tenemos ya 23 años ofreciendo esta licenciatura que ha sufrido distintos cambios. Y luego todos los demás tienen que ver con las humanidades.
tenemos el arte, estudios y gestión de la cultura, en fin, una serie de filosofía, escritura creativa y literatura. Me gustaría que nos hablaras de cómo has venido ampliando la universidad con estas instalaciones contemporáneas que se han integrado tan increíblemente a toda esta arquitectura del pasado. Pues hemos rehecho muchas cosas. La celda contemporánea, por ejemplo, que es este espacio de galería, ¿no? Donde se pueden ver los vestigios del 18. Ya grabamos ahí, maravillosa. Y queríamos, en ese espacio, pues, respetar y conservar esos vestigios, pero que esa arquitectura y esos vestigios pudieran dialogar con las expresiones artísticas contemporáneas. El edificio que está aquí enfrente, pues era el esqueleto de lo que iba a ser un teatro. Tuvimos la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia para remodernizarlo, reestructurarlo, rehacerlo. En realidad lo derribamos e hicimos esta estructura. Javier Sánchez, que así se llama este joven arquitecto muy reconocido ahora, nos hizo esta propuesta y logramos un diálogo muy interesante entre las arquitecturas. Y es que esa es una de las inspiraciones del claustro, ¿no? Entre los muros del siglo XVII, la educación del siglo XXI. Carmen, muchísimas gracias. Ha estado interesantísimo. Nosotros seguimos en nuestro recorrido. En el extremo oriente del claustro de Sor Juana hay un espacio no muy grande que custodia un verdadero tesoro, que es la colección de indumentaria mexicana de Luis Márquez Romay. Fíjense, esto nos trae a la mente la figura de este personaje, que la verdad ya es muy poco recordado y fue una persona muy importante en su época. Estamos hablando de los años 20. Él nació justamente el año que terminaba el siglo XIX. 1899. Hijo de un cubano y una mexicana, estuvo en Cuba en su juventud, donde descubrió la fotografía, y llega a México en un año que fue fundamental, 1921, que era cuando Vasconcelos encabezaba ese movimiento nacionalista que recogía esas ideas de la revolución acerca de la recuperación por el orgullo indígena, por las raíces prehispánicas, todo eso, ¿no? Que se va a plasmar en todos los aspectos del arte. Él se va a integrar a la Secretaría de Educación Pública con José Vasconcelos y va a coordinar diversos proyectos, a la par que lleva a cabo su proyecto personal como fotógrafo. Se apasiona como todos los de su época, ¿no? Él era amigo de todos los fotógrafos importantes en ese momento. Era un hombre de verdad muy interesante porque aparte fíjese que trabajó en el cine mudo y también hizo guiones. Él fue el que realizó el de la película Janitzio. Hizo un viaje en los Días de Muertos para inspirarse para el guión de la película, donde hizo su debut el entonces joven Indio Fernández. Y estando ahí, vio cómo llegaban todas estas mujeres de todas las etnias de los alrededores con sus atuendos típicos, esos trajes primorosos. Y bueno, enloqueció y dijo, no, esto es una maravilla, tengo que tener esto. Y a partir de ese momento empezó a recorrer el país buscando los mejores ejemplares de ese tipo de vestimenta, sobre todo los que estaban hechos con métodos antiguos, y fue conformando una colección impresionante de alrededor de 4,000 prendas. Con ellas hacía desfiles de los trajes típicos, y había también bailes folclóricos, en fin, le dio mucha difusión en su momento. Pero tuvo, fíjense, nada más el acierto, que un año antes de su muerte, que ha de haber pensado, ¿qué voy a hacer con esta colección de 4,000 piezas? Se la donó al claustro de Sor Juana. Y así fue el inicio de este sitio, que después se enriqueció con una colección de 1,000 vestidos, también de indumentaria mexicana, que donó la señora Carmen Romano de López Portillo. El espacio, que realmente es pequeño, tiene 2 salas de exhibición, entonces constantemente cambian exposiciones y van sacando muestras de todos estos atuendos maravillosos que guardan de todo el país, de diferentes épocas, y siempre buscan algún tema que nos haga conocer lo que hay atrás de esa vestimenta. Por ejemplo, recientemente uno sobre el mestizaje, en la que nos mostraban cómo muchos de estos atuendos, como el hipil de las yucatecas, los trajes de tehuana, cómo tienen una enorme influencia de
prendas que venían por la nao de China, ¿no? De Asia, así como de prendas que venían de Europa, los encajes, esas cosas. Así, cuando anden por estos rumbos, no dejen de visitar esta colección. Es de verdad deliciosa, les va a enriquecer el alma. Seguimos en Crónicas y Relatos de México. Seguimos nuestro recorrido por viejos conventos con nueva vida. Este lindísimo patio perteneció al convento de Montserrat. Lo fundaron a fines del siglo XVI Diego Jiménez y Fernando Moreno, quienes vinieron en la conquista con Cortés y amasaron una gran fortuna. Ya viejos, yo creo que decidieron darse un empujoncito al cielo fundando un convento. Uno de ellos, de origen catalán, quiso que se dedicara a la Virgen de Montserrat, patrona de Cataluña. Se lo entregaron a la Orden de los Agustinos, quienes lo administraron hasta el año de 1614, cuando llegaron los frailes benedictinos, a quienes se lo entregaron para que establecieran un convento escuela. Les enseñaron, por supuesto, religión, a leer, escribir, pero también música y canto, y a copiar manuscritos antiguos, lo cual hizo que se formara aquí una gran biblioteca. Pero también les enseñaron el cultivo de la tierra. Se dice que aquí se aclimataron varias especies que llegaron del viejo continente, entre otras la ciruela española. En 1821 el convento fue abandonado y se dedicó a diversos usos. Se dedicó a cuartel, fue sede de la Federación Socialista de Trabajadores y finalmente vecindad. En 1931 se le declaró monumento colonial, lo cual no lo salvó del deterioro. Cuando se abrió la avenida Izazaga, donde ahora nos encontramos, se le mutiló una parte al convento. Afortunadamente, en 1970 se le dio a la Federación Mexicana de Charrería, que decidió establecer aquí un museo. Los invito a que vayamos al interior para conocerlo. La imagen del charro evoca mexicanidad. La tradición inició cuando, después de la conquista, empiezan a llegar rebaños de ganado vacuno a la Nueva España, se establecen las haciendas y el manejo de este ganado se hacía a caballo, fundamentalmente. Pero existía la prohibición de que los indios, los mestizos y las castas montaran a caballo. Pero los rebaños comenzaron a crecer y se vieron la necesidad a los españoles de enseñarles a montar a caballo a los indios y a los mestizos, que resultaron excelentes jinetes. Y empezaron a diseñar esas suertes que ahora son parte del alma de la charrería. En 1973 se inauguró el museo. En estas instalaciones hermosísimas, muy bien restauradas ya, y se conformó fundamentalmente con piezas que dieron los aficionados. La idea de este museo es preservar y fomentar el deporte y la tradición de la charrería. Y aquí se pueden admirar todos los objetos que ustedes imaginen relacionados con el tema. Hay sillas de montar, trajes, espuelas, armas, trajes de mujer, que hay unos muy bellos, sillas de mujer porque tienen sus sillas especiales, las charras. Bueno, tenemos aquí aparte algunas piezas históricas. Imagínense ustedes que se encuentra aquí una silla de montar que perteneció a Maximiliano. Hay de 4 generales, de Gonzalo N. Santos, del general Miramón, de Pancho Villa, que también está su revólver, y del terrible Leonardo Márquez, conocido como el Tigre de Tacubaya. Bueno, esta silla de este personaje nefasto es la más elegante que tiene el museo, porque fíjense ustedes que está toda con pita y con canutillo de oro y plata, y todo el herraje de plata.
Esas sillas de los generales tienen en la cabeza labrada un águila, hermosísima, porque era un privilegio que solamente tenían los generales. Aquí también podemos admirar un traje de charro negro elegantísimo, que fue el que usó Jorge Negrete cuando se casó con María Félix, todo con su botonadura de plata. O sea, imagínense todos los tesoros que hay aquí. Pero además se puede admirar la arquitectura, que es una belleza. El museo ocupa básicamente lo que era el antiguo templo del convento de Montserrat y el patio ese precioso que ya vimos. Y ahora me van a acompañar a conocer otro espacio primoroso. Nos encontramos en el segundo piso del convento, en una diminuta capillita que, como podemos ver, todavía conserva la decoración original, unas pinturas muy bonitas, donde se custodia la réplica de la Virgen de Montserrat que se trajo de Cataluña. La Virgen tiene su leyenda, que data del siglo XII, cuando apareció en una cueva en España. La encontraron unos niños, cuando le avisaron al obispo, él fue por ella para llevársela a la ciudad, y la Virgen pesaba muchísimo, lo cual interpretaron que no quería irse de ese lugar. Le hicieron una pequeña ermita que después se convirtió en un importante monasterio. Las guerras y las invasiones que padeció España a lo largo de los siglos hicieron que la removieran de ese lugar en varias ocasiones del monasterio. Finalmente regresó. Esta bellísima imagen se realizó en el siglo XII, por eso es un estilo románico, muy austero, muy sobrio. Fíjense qué estilo tiene la Virgen, que está toda rígida, cargando al niño en su regazo. En la mano derecha tiene una esfera que representa el universo y el niño, curiosamente, una piñita en la mano. Esta imagen que tenemos aquí, se cuenta que cuando funcionaba el convento como tal, que la tenían siempre cubierta con 3 velos que solamente despejaban en los días de fiesta. Y entonces aparecía vestida con unos trajes bordados de oro y terciopelos y con alhajas reales. Ahora, afortunadamente, la podemos ver con toda la sobriedad original. Fíjense, esta virgen pertenecía a lo que le llamaban la lista de las vírgenes negras en España, porque son vírgenes muy morenas, es casi negra. Otra que está en la lista es la Virgen de Guadalupe de España, porque hay una ciudad que lleva ese nombre y pues seguramente es hermana de la nuestra del Tepeyac. Pues estos son varios de los tesoros que resguarda este lugar, que no deben dejar de visitar cuando vengan por el centro histórico de la Ciudad de México. Aquí terminamos nuestro recorrido por viejos conventos con nueva vida. Hay mucho más que ver. Abramos los ojos. Estas son nuestras verdaderas riquezas.